Buenos días a todos. Hoy estamos de día. Es de día en la ciudad de Santa Fe, en la República Argentina. Es un día miércoles. Y comenzando con algunas de las sugerencias que nos dio Luis Hay. Luis Hay nos dice acá en su libro que para el cuerpo y ejercitarlo podemos practicar yoga. Bueno, yo le hice caso a Luis Hay y empecé a practicar yoga y por eso la tengo a ella acá, a mi amiga y profesora de yoga, Mayli. Así que ahora la voy a dejar a ella que esté presente y nos explique todo lo del yoga. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y hoy la hicimos trabajar, porque ya después hoy tuvimos una clase de yoga, así que la hicimos trabajar. Es verdad. Y estoy en vacaciones. Está en vacaciones, pero bueno, hicimos una excepción. Exactamente. Bueno, May, ¿cómo conociste vos el yoga? ¿Cómo llegué en realidad al yoga? Porque si bien lo conocía desde ya hacía algunos años, mi curiosidad por empezar comienza una tarde cualquiera buscando en YouTube música para relajar a mi hijo, que en ese momento era bebé, y un video me va llevando a otro y encuentro yoga para niños. Y en ese momento yo no tenía idea que existía, sí tenía conocimiento más o menos de lo que era el yoga, había practicado de joven yoga, pero no sabía que había yoga para niños. Entonces empiezo a buscar un video, otro, y en ese momento, maternando yo, me interesa un montón. Y digo, qué bueno, quiero hacer esto, qué lindo, o sea, viste, llevarlo ya a los niños, que se vayan cultivando desde ese lugar. Me pareció súper interesante y bueno, una cosa llevó a otra y el logaritmo me lleva a un profesorado que se estaba dando de una profe que venía de Rosario una vez al mes y estaba, el profesorado era de yoga integral, que tampoco tenía mucha idea de qué se trataba el yoga integral. Yo había hecho hatha en su momento y bueno, nada, fui, averigüé y al otro mes empecé. Así que así empecé en un profesorado de yoga integral, donde cada clase íbamos transitando diferentes estilos de yoga, porque la realidad es que es muy amplio el abanico de posibilidades de prácticas. Y bueno, y ahí fui descubriendo que sí, que el yoga para niños estaba bueno, pero que la realidad, o sea, que el profesorado me fue llevando más para los adultos en sí. Así que así comencé, en el 2014 empecé el profesorado, duró un año la formación, entre talleres y cosas que fui haciendo. Luego de haberme recibido, empecé a hacer algunas clases, comencé en un gimnasio, hice algunos reemplazos, pero en ese momento de mi vida estaba como muy a full, ¿viste? O sea, daba clases en una escuela de estética, formaba gente en estética, tenía mi propio gabinete y daba las clases. Entonces corría de un lado para el otro y dije, wow, ¿qué estoy haciendo? O sea, no estoy en coherencia, digamos, con lo que es el yoga en realidad. Entonces decidí soltar y seguir, bueno, con el tema de las clases y el gabinete. Y en la pandemia cuando se cierra todo, y ahí, bueno, prácticamente me quedo sin laburo, porque, bueno, clases ya no podía dar, gabinete no podía hacer, me baja la información y digo, yo tengo esta herramienta, ¿qué estoy haciendo? Y bueno, y ahí me empiezo nuevamente a empapar con los apuntes, con las prácticas en sí, porque si bien practicaba era muy esporádico, soy honesta. Entonces me puse una fecha límite, conseguí un espacio, si bien en ese momento estaba todo medio cerrado, luego se empezó a abrir, empezamos a practicar como en burbujas, el espacio donde yo estaba dando era un espacio grande, o sea, que nada, estaba bueno para empezar, y la decisión la tomó más o menos en febrero, marzo, y
y arrancamos en agosto. O sea que durante todo ese tiempo me fui preparando, fui armando grupos para comenzar con un grupo de gente y ahí arrancó. Y ahí arrancó mi camino desde entonces, donde sostengo, digamos, la práctica y el espacio. Así empiezo. Vos nombraste el yoga integral y nombraste el hatha. ¿Qué es el yoga integral? ¿En qué se diferencia de los otros yogas? ¿Y qué es el hatha que nombraste antes? El hatha yoga es básicamente como el yoga madre, digamos, ¿no? Es el que viene de la tradición y de los Vedas, es como la madre del yoga. Pero luego se van abriendo otras posibilidades porque luego hay maestros de yoga que le van poniendo su propia visión, digamos, van cambiando los estilos. El yoga integral viene del maestro Aurobindo y él lo ayorna un poquitito más al contexto occidental, porque luego de haber estudiado, viaja, vive en Estados Unidos y él ahí empieza, digamos, a expandir el yoga y lo ayorna un poco más a nosotros. La diferencia que existe con el yoga, con el hatha yoga, que el yoga integral tiene muchas más variantes de brazos, por ejemplo, ¿no? Variantes de piernas, movimientos que cuando pasemos el videíto vamos a ver, movimientos de la columna, hay como más movimiento y en sí también se adapta un poquitito más a los diferentes cuerpos. Por ejemplo, vos para hacer la postura de la pinza tenés que extender bien las rodillas para lograr plegarte. En cambio, en el integral decimos, no, flexioná las rodillas, porque si vos flexionás las rodillas, están más cómodas tus lumbares. Entonces, lo que tiene el integral es eso, que vos lo podés ir adaptando mejor a los diferentes cuerpos, porque la realidad es que claro, llegan cuerpos a la clase con diferentes problemáticas y bueno, y hay que ir cuidando esa biomecánica del cuerpo que es sumamente diferente para cada uno, ¿no? Sí, que sos cuidadosa, es muy cuidadosa ella porque ella sabe las lesiones y yo tengo actualmente una lesión en el hombro y ella siempre está, Fer, tu hombro, y yo digo, está bien, tranquila, Mike, que si yo me duele lo dejo. Sí. Claro, porque como vos me decís, es como que el hatha es para la gente que nació y empezó a hacer yoga desde pequeño. No, tiene que ver más con una cuestión de preferencias, porque por ejemplo el hatha yoga sostiene por más tiempo la postura, el nuestro es más dinámico y fluido, viste que vamos pasando de una postura a otra. Pero por ejemplo, el hatha lo sostenés más, el hatha busca más como la perfección de la postura, ¿no? Que sea una postura limpia, que vos puedas entrar como en ese estado de coherencia con mente, cuerpo, espíritu, sosteniendo esa postura, integrada completamente, ¿no? Entonces es como más la búsqueda, entre comillas lo digo porque no es un poco eso, ¿no? Pero es como más la búsqueda de la perfección, ¿no? De que es como de lo correcto, de lo puro. Claro. Es más lenta, se sincroniza la respiración con la postura, se sostiene la postura por más tiempo y se evita más la incomodidad, es decir, porque vos por ahí, no sé, estás en una postura de poder, que sabemos que hay que sostener la postura de poder, y la tenés que sostener por varias respiraciones, por varios minutos, y nosotros quizás los desarmamos antes o le metemos una variante de brazo, son diferentes. Por eso lo interesante es darse esa posibilidad de ir explorando las diferentes alternativas que tenés en el yoga, porque a lo mejor no te va el integral porque vos sos más estructurada a lo mejor y encajás más con el hatha yoga, por ejemplo. Claro, yo no encajaría en el hatha yoga porque a mí me cuesta muchísimo sostener la postura, porque yo tengo un cuerpo al cual siempre, si yo miro para atrás, siempre intenté hacer alguna actividad física, pero nunca la sostuve en el tiempo. Yo creo que el yoga es la actividad
que más sostuve en el tiempo, porque hace del 2021 que empecé con vos, y bueno, ahora le agregué otras actividades de musculación, pero la flexibilidad que yo logré en el yoga, yo me doy cuenta haciendo musculación que la flexibilidad que tiene mi cuerpo la logré en el yoga. Sí, está bueno que puedas, digamos, sostener el cuerpo también desde otro lugar, con gimnasia y con musculación, porque claro, si bien dentro del yoga existen 3 grandes grupos de posturas, son un montón, ¿viste? Las posturas que son muchísimas, y a eso le sumamos la postura base con las variantes de pierna, de brazo, de torsión que tienen, pero se dividen todas esas posturas en 3 grandes grupos, ¿no? Entonces encontrás las posturas de fuerza, las posturas de equilibrio y las posturas de flexibilidad. En una clase está bueno que entren las 3. Vos las vas metiendo de acuerdo a lo que tenés pensado trabajar ese día, ¿no? Si vamos a trabajar fuerza, entonces sí, van a predominar las posturas de fuerza, va a ser una clase bastante más activa, pero tiene que tener un poco de la otra. ¿Por qué no? Porque eso es el yoga, ¿no? Es un poco la unión de mente, cuerpo, espíritu, y de fuerza, equilibrio y estabilidad. Entonces cada postura también le otorga al cuerpo eso, ¿no? O fuerza, o estabilidad, o flexibilidad. Y no lo llevamos solamente al cuerpo, sino que también lo llevamos a la mente. Entonces es como un laburo integral. Y de hecho la palabra yoga significa eso, ¿no? Unión en sánscrito. Si lo traducimos, es unión de mente, cuerpo y espíritu. Y sin darnos cuenta, moviendo el cuerpo, estamos haciendo un movimiento muy sutil a nivel mental y a nivel emocional, donde vamos liberando un montón de energías estancadas en el cuerpo, vamos haciendo espacio en el cuerpo, en la mente, y sin ningún lugar a dudas comienza un proceso de transformación, de autoconocimiento también. A mí me gusta mucho llevarlo para ese lado, que no tenga solamente esa mirada solo física. Ay, voy a hacer yoga para estirar, voy a hacer yoga para estar un poquito más flexible. Es como la punta del iceberg eso. Hay muchas, yo alterno porque hay muchas cosas que yo hago en yoga que no hago en el gimnasio. Claro. Hay muchos movimientos que los hago en yoga y que no los hago en el gimnasio por una cuestión de que, bueno, no sé, no es el gimnasio, no las tiene, pero todos los estiramientos y las torsiones, esas no las haces en el gimnasio. Y eso te va dando flexibilidad también al cuerpo. Sí, y no solamente hablemos de postura, sino también hablemos de respiración. Sí. ¿No? Que también es, digamos, una pata importante dentro de lo que es una clase de yoga. El habitarnos desde la respiración, el empezar a ser consciente de la respiración, que es básicamente el todo en el cuerpo, ese hilo conductor que te ayuda, ¿no? Como a aquietar la mente, a enraizarte, a mantenerte presente, a manejar esas emociones que pueden ir surgiendo, no solamente en la práctica, ¿no? Para sostener la postura es importante, en un poder, por ejemplo, ¿no? Bueno, me impulso desde la inhalación y sostengo, ¿viste? Entonces, no solamente en la clase es importante la respiración, que es lo que te va a permitir sostener posturas y torsionar y demás, sino que además lo llevas a la diaria, ¿no? En el semáforo si manejás, en la cola del banco, si sucede algo, digo, en el laburo. Y a mí también lo que me ayudó mucho es, por ejemplo, cuando no tuve más episodios, pero he tenido episodios de lumbalgia, sostener con la panza, que muchos se ponen faja y bueno, o sea, con la panza sostengo las lumbares, entonces, o sea, me levantaba, respiraba y, o sea, el yoga integral te da herramientas después para cuando tenés esas dolencias que a veces aparecen y que a veces, gracias a Dios. Es que sí, para mí es eso, el yoga no termina en el mat. Digo, no. Terminó la clase, listo, chau. Me gusta darle esa intención de que vos te vayas y sigas haciendo yoga en tu vida diaria, ¿no? Respirando, si te tenés que agachar, bueno, tratar de agacharte correctamente, sí. Retorcer el trapo, digo, llevar el yoga a la vida en la diaria.
Esa es un poco mi intención, lo que me gusta transmitir, que no termine ahí, que no termine en el espacio, que no termine en el mar. Bueno, ¿cómo empieza una clase de yoga? Bueno, la clase de yoga empieza en principio bajando el cuerpo y lo hacemos a través de la respiración. Entonces, la idea es cerrar los ojos, ir hacia el interior y comenzar a respirar. Finalmente comenzamos con una respiración normal y natural, y luego podemos cambiar la respiración llevándolo a un ejercicio de respiración puntual. Hay un montón de pranayamas que se les llaman. Prana, que viene de energía, y el aire es energía en movimiento, ¿no? Entonces, la idea es, a través del ejercicio de respiración, es traer la mente y el cuerpo al momento presente, y a partir de ahí comienza la clase, ¿no? Cuando estás presente, cuando podés habitarte. Eso no sucede de una clase a otra, eso es un proceso y cada uno va a su ritmo, ¿no? Todo depende también de cómo funcionamos nosotros también a nivel mental. Hay mentes que son más fluctuantes, que tienen mucho movimiento, mucho pensamiento, y eso es aire. Entonces, ir asentando esos pensamientos puede llevar más o menos tiempo. Eso no importa, tampoco importa qué tiempo me lleve, lo importante es poder sostenerlo con el tiempo, ¿no? Y eso se hace a través de las prácticas. Yo les aseguro que uno llega, porque a veces llegamos con la mente muy revuelta, pero uno lo logra aquietar esa mente. O sea, la mente no para de pensar, uno la aquieta y se empieza a conectar con el cuerpo. Eso se logra. Sí. Caemos en esta cuestión de compararnos a veces con el otro, ¿no? Que el otro, qué sé yo, conecta más rápido, y la realidad es que cada ser es completamente diferente. Entonces, bueno, no caer en este error de estar comparándonos, e ir aceptando el propio proceso de cada uno. Es que es así. Yo a veces digo, es que yo habito mi cuerpo, este es mi cuerpo, este es mi envase. Entonces esto es lo que llego con mi envase. Sí, totalmente. Es así, exactamente, sin exigirse. Ese es otro punto súper importante, y está bueno que lo hayas traído, porque si bien yo guío la clase, pero el jefe es el propio cuerpo, ¿no? Entonces uno tiende, siempre que hace alguna actividad física, a, bueno, dale, sí, tengo que poder, ¿cómo no? Y la realidad es que la práctica de yoga no va para ese lado, ¿no? La idea es justamente habitarse desde otro lugar, conectar con el cuerpo desde otro lugar más amoroso y no exigente. Entonces, salir de ese molde de la exigencia también es como uno de los puntos también dentro de la clase, y lo que te va permitiendo el yoga, ¿no? Habitarte de un lugar más amoroso, salirte de esa exigencia de que tengo que poder o tengo que llegar, o también, ¿no? Vemos mucho en las redes, esas Sí. ¿viste? Personas que son como de goma y que hacen, ¿viste? Como posturas divinas, que quedan divinas para la foto, pero la realidad es que no todos llegamos a eso. Yo incluso practicando desde hace mucho tiempo y demás, sé cuáles son mis propias limitaciones y sé hasta dónde puedo llegar y demás. Si bien lo interesante es superarse en la práctica, ir profundizando poco a poco, pero si escuchas el cuerpo, te vas a ir dando cuenta sola cuando estás lista para pasar a superar o subir un escaloncito más. Eso por un lado. Y por otro lado, también tener en cuenta que uno no todos los días llega a la práctica con la misma energía. Un día te salen espectaculares las posturas de equilibrio y vos decís, wow, mira cómo armé mi árbol, no me puedo creer. Y otro día, viste, es como que ese pobre árbol está ahí como en una tempestad. Y está bien también, porque no todos los días estamos bien. Exacto. No todos los días estamos de buen humor, no todos los días nos pasan cosas, la vida nos atraviesa. Sí. Bueno, entonces empezamos volviendo a la práctica, empezamos con ejercicio de bajando el cuerpo, primero con una respiración normal, habitando esa respiración, luego
podemos hacer ejercicio de respiración o pranayama, que hay muchos, alternando narinas, respiración de fuego, bueno, todo depende de cómo esté, para dónde querramos llevar la clase. Y luego, que es muy importante, nos vamos a tomar por lo menos unos 10-15 minutos para calentar el cuerpo. Ese reconocimiento articular, movimientos de cuellos, de hombros, de columna, apertura de pecho, movimiento para las caderas, rodillas. Eso es importante, calentar el cuerpo, que es lo que te permite luego en la práctica entrar con el cuerpo un poquito más preparado, más caliente, por así decirlo, y evitar lesiones también, ¿no? Y luego vamos a la práctica. La práctica como yoga integral varía, y yo creo que sos testigo de eso, porque nunca jamás, por lo menos en mis clases, damos una clase igual. ¿Y cómo las planificás vos? De acuerdo a que, a ver, a veces cuando decís equilibrio o algo, yo ya mi mente es como que empieza, y entonces después no me concentro y hacemos. Pero está bueno evitar esas incomodidades. Sí, sí. Entonces, sí, está bueno, de una. Entonces, ¿cómo planificás vos tus clases? Porque vamos a decirle a la gente que cuántos días da yoga, 2 días a la semana. Y ahora estamos practicando 2 veces a la semana, y son 5 clases los lunes, 5 clases los miércoles. Y bueno, y después, fuera de los días de prácticas grupales, hay personas que toman clases individuales también. No sabía. Armamos, yoga en silla, por ejemplo, para quienes no pueden tomar clases grupales o que tienen algún tipo de problemas en las rodillas, en columnas, o clases especiales, fuera de lo que es la práctica grupal. ¿Cómo las armo? Y mira, más de una vez he improvisado, me he dejado llevar por lo que surge en ese momento. Creo que son las clases más lindas que doy. Pero después, me gusta trabajar un poco todo. Bueno, las últimas, ahora salimos, el espacio está cerrado por vacaciones, pero las últimas clases, por ejemplo, trabajamos los elementos. Entonces, una clase que trabajamos el fuego, el agua, el aire, o trabajamos, por ejemplo, clase puntual el core. Entonces trabajamos todo ese centro de poder para fortalecerlo. A veces trabajamos cintura pélvica para fortalecer lumbares, a veces apertura de pecho, hombros. Entonces, bueno, eso es lo que tiene el yoga integral, que me encanta, que vos tenés mucha variedad para ir trabajando el cuerpo de diferentes maneras. A veces terminamos bailando, otras veces terminamos... Sí, también, es verdad, escuchando música diferente, sí. Bueno, empezamos con la introducción, moviendo el cuerpo, después vienen las ejercicios. Movemos el cuerpo, exactamente, de acuerdo a cómo esté diagramada la clase, que puede estar pensada con un propósito o a veces puede estar improvisada. Después terminamos con una relajación. La gran mayoría de las veces trabajamos en Savasana, que es la postura de acostado. A veces también terminamos en postura fácil, sentados. Esa es una forma también de meditar. Generalmente la gente quiere terminar la clase y acostarse, pero a veces también está bueno terminar de sentado sosteniendo ahí el cuerpo. Puede ser una meditación, puede ser una visualización, puede ser habitar el silencio interior también. Entonces, el final de la clase, que tiene que ver con el irse totalmente hacia adentro luego de haber trabajado el cuerpo y la mente se haya quietado un poco, también tiene una intención. Es decir, bueno, ¿qué es lo que quiero transmitir? A mí me gusta mucho esto de habitar el cuerpo. Siento que estamos absolutamente deshabitados, que con el paso del tiempo, por diferentes situaciones, por la vida misma o las experiencias que hemos tenido, nos vamos como desconectando, ¿no?, de nosotros mismos, del cuerpo, y me gusta encararlo para ahí, ¿no?, para volver al cuerpo, volver a casa, porque en realidad toda la info está acá, ¿viste? La buscamos afuera, y lo que me gusta transmitir es eso. Es el único compañero que nos lleva toda la vida. El único que te quería comentar es que llegamos a la práctica, nos sacamos las zapatillas y estamos descalzas, porque en el espacio, el dojo, como se llama, tiene que mantener su energía,
Sí. Y nosotros dejamos en un espacio las zapatillas y ya nos vamos preparando para Cada uno a su mat, cada uno a su mat, espacio. a su espacio, elegimos a veces, depende. A veces elegimos, a veces no, se puede elegir, que también está bueno porque Sí. uno hace sentido de pertenencia en ese lugar, con ese mat, y está bueno también salir de ahí y evitar la incomodidad de no estar ahí en ese lugar que vos querés. Sí. Te quiero preguntar sobre el saludo al sol, el famoso saludo al sol, las posturas de poder que representan, porque vos a veces nos decís algo del águila, o yo estoy equivocada. Sí, una postura, hay una postura. El saludo al sol, porque es lo que más, si uno pone yoga, sale el dibujito con no sé cuántos movimientos. Son 12 las posturas. Es agotador, yo no sé si lo decimos en 12. Es agotador, bueno, en el Hatha Yoga es algo que no se puede obviar, digamos. Nosotros el yoga integral lo obviamos, justamente porque suele ser intensa y porque la búsqueda del integral es adaptar el cuerpo de cada alumno, digamos. Y como tiene cierta intensidad el saludo al sol, por ahí se evita porque tiene ahí como una retroflexión de la columna, hay mucho movimiento, entonces por ahí en el integral, viste que no lo hacemos quizás tan seguido o no lo hacemos todas las prácticas, pero sí tenemos la posibilidad de hacer variantes. Muchas veces estamos haciendo saludo al sol cuando estamos en 4 apoyos, por ejemplo, o en 2 apoyos, y vamos buscando variantes. Pero bueno, en sí el saludo al sol es vigorizante, te activa la energía, te conecta con la vitalidad. Esa es la búsqueda, digamos, del saludo al sol, entre un montón de otras cosas, ¿no? Como que honramos al sol, ¿no? Que es la vida. Es una forma de honrar la vida, el sol, que es lo que nos da la vitalidad, ¿no? Si no tuviéramos el sol, la vida no existiría. Exactamente. Entonces, es una forma de darle gracias a la vida, honrando, digamos, haciendo el saludo al sol. Por eso, bueno, los hindúes lo hacen siempre, ¿no? Todas las mañanas hacen su saludo al sol. Que se puede hacer tranquilamente haciendo algunas variantes sin que sea tan exigido, que por eso te digo que lo hacemos en el integral. A veces lo hacemos bien, siguiendo cada una de las vueltas y la postura. Y otras veces hacemos variantes más tranquis, más sencillas, sobre todo en el yoga restaurativo, que tiene que ser bastante más suave. Y ahí en el espacio, bueno, hablando un poco de eso, hacemos, ¿no? Restaurativo, que es como más tranqui, más suave, integral, que sería como, es lo que haces vos, que es más como intermedio, y después en el último horario hacemos un poquitín más fuerte para un grupito más avanzado, que vendría a ser como un yoga power, donde predominan un poquito más las posturas de fuerza. Yo quiero que aclares unos términos que a lo mejor a la mayoría de la gente que no practica yoga le resulten raros o no conocen, que son los isquios, y viste que vos decís mucho enraizar los isquios. Bueno, los isquios forman parte de la cadera, que son los huesitos. Si vos estás sentado, son los huesitos que percibís cuando estás sentado. Generalmente no los enraizamos bien, no los apoyamos bien. No tenemos buenos apoyos de los isquios. Entonces, al no apoyarlos bien, fíjate cómo está la espalda, ¿no? La espalda se redondea. Si yo busco acomodar o enraizar los isquios, sí, la espalda, sí, estoy derecha. Se alinean. Y fíjate cómo cambia ya la postura de mi espalda. Se alinea la columna. Llevo la coronilla al cielo, mantengo el mentón paralelo al piso, indudablemente mis hombros se relajan y caen y se alejan de las orejas. Eso es la higiene postural. Entonces, no solamente es higiene postural, sino que también te permite alinear la energía que fluye a través de la columna vertebral. Entonces, por eso digo, no solamente en la práctica está bueno alinear los isquios, sino también cuando estás en la oficina, cuando estás en el trabajo, cuando estás comiendo, llevar ese yoga, como decíamos, a la cotidianeidad, a lo cotidiano. Y otra cosa que vos decís siempre, alejo los hombros de las orejas. Sí, es una postura muy común, lo hacemos todos, el tensionar, ¿no? Llevar los hombros hacia las orejas,
porque es como... Ahí ¿viste? estamos al acecho, estamos Claro, en una estamos postura ahí como viendo, ¿no? sí, como de viendo, defensiva. Exacto, tiene que ver con eso, a lo mejor con el control, con la expectativa, con esto de, ¿no? Entonces cambia radicalmente cuando alejas los hombros de las orejas, generas una distancia, relajas, la postura cambia y parecería que hasta estuvieras más confiada y segura, abierta a lo que va a venir hacia adelante, ¿no? Hacia la vida. Entonces, fíjate vos qué interesante y qué importante es el tema de la postura y cómo vamos posturando el cuerpo y cómo ya el simple hecho de abrirme, de cerrarme, o sea, cambia mi manera de posicionarme e incluso también ante el afuera, ¿no? Como, o sea, no es lo mismo estar hacia adentro que estar hacia adelante o incluso más hacia adelante, ¿no? Llevando como, ¿no? Te llevas la vida por delante. Te llevas la vida por delante o te metes hacia adentro porque quizás la vida, no sé, como que... Sí. O te asusta, ponerle Sí. O vas con curiosidad, ¿no? Viendo, caminando esa vida. Entonces es interesante. Y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con enraizarse. Enraizamos los pies para sentir la tierra, porque avanzo con mis pies hacia adelante. Tengo una dirección. Es importantísimo estar enraizado. Y llevar la coronilla al cielo también, porque tampoco es arraigarse del todo, porque eso también me genera mucho apego. Entonces, tengo que estar enraizado, porque tengo que tener una dirección, un propósito, saber y afirmarme en la vida para poder sostenerme y para sentir que algo más grande me sostiene. Pero también tengo que darme la posibilidad de conectarme con el cielo, ¿no? De expandirme, de crecer para poder florecer. Y otra pregunta, nosotros siempre terminamos la clase con el Namaste. Bueno, quiero que nos cuentes qué significa Namaste, en sánscrito. En sánscrito, me inclino ante mi divinidad. O mi corazón saluda a tu corazón, es un saludo amoroso. Es un saludo de reverencia hacia nuestra propia dignidad, porque somos un pedacito de Dios. Muy bien, me encanta. Namaste, muchas gracias. Namaste, muchas gracias. Bueno, May, te agradezco sinceramente que hayas venido de corazón y ahora quiero que les cuentes a todos los que van a ver este video qué otras cosas realizás vos además de yoga. Bueno, en el espacio Florecer realizamos aparte de yoga, hay un espacio de masaje y bienestar. Sí, que yo también fui. En realidad mi camino holístico arranca a los 20, hace muchos años atrás, no importa, donde primero me formé, y para hablar un poquito y enganchando a Luis, mi primer libro que me ayudó mucho a enraizarme o a entender un poquitito de cómo iba la vida, que me llevó años igualmente de entender cómo iba la vida, fue Metafísica 4 en 1, que me lo regaló una tía. Y mi segundo gran libro, que también me ayuda mucho, fue haciendo el curso de masajes con Rosana Cantelera. Ah, mira. Ella me regala unas fotocopias, un libro anillado de Luis y usted puede sanar su vida, que me acompaña, que mira, si sabía lo traía, no lo traje. Tengo los apuntes amarillos ya porque tienen un montón de tiempo. Ese libro también me ayudó muchísimo y así arranco, ¿no? Así que bueno, en el espacio no puede faltar esta área, que es el área de masajes, que es ahí también me siento como muy pez en el agua. Y bueno, también hago algunas terapias de bioenergía, limpieza de ruedas energéticas, Aqualid, que es algo también que me encanta, que no es muy conocido, que si querés te puedo contar brevemente de lo que se trata. Sí. Aqualid es como Reiki, pero se trabaja con la energía del agua. Reiki es la energía del éter, pero Aqualid es una energía que la canaliza Sally Place, donde empieza
a bajar info, o sea, se le empiezan a presentar, digamos, símbolos, ella empieza a bajar, viene a sanar el agua del planeta, ¿no? El agua del cuerpo, es un 70% agua y bueno, es una energía sumamente amorosa, a la cual me encanta practicarla. ¿Y cómo es la práctica? Es como Reiki, es imposición de manos también, pero ayuda a equilibrar y a sanar el agua del cuerpo, de los animales, de las plantas y de tal. Es muy lindo y bueno, lo practico mucho, te decía. ¿Cuánto dura una sesión? Más o menos como Reiki. Igual y se trabaja también proyectando los símbolos y trabajando con la exposición con chat. Bueno, tengo varias formaciones en cuanto a lo que es la energía. Para los que tienen y les interese pueden entrar al catálogo quizás de WhatsApp. Ahí tengo todo detalladito lo que hago. Son varias cositas dentro de lo que es masaje, dentro de lo que es la energía. Y bueno, desde hace un tiempo ideé un método mío que se llama Nanay, que Nanay es una palabra en quechua que significa abrazar o como apachachar, ¿no? Como, viste, cuando hay un dolor, viste, como contenerlo con amorosidad. Eso es lo que significa más o menos. Y bueno, en sí es como un método que son 22 sesiones. La primera sesión nos encontramos para charlar un poco y conocernos, es una entrevista breve y luego tiene 3 etapas. Trabajamos los chakras o las ruedas. Los primeros 7 encuentros trabajamos desde el chakra raíz hacia el corona y fusioné, por así decirlo, las ruedas energéticas, los chakras, con una mirada de lo que es la psicología transaccional que trabaja el niño, el padre y el adulto. Es una teoría sumamente muy interesante que lo que te permite es sanar la herida, que es lo que permanentemente nos gatilla, ¿no? Entonces, el niño es el que está en permanente reclamo. Perdón, el padre es el que está juzgando y el adulto es el que está presente. Y estamos tan poco presentes. Recuperar el niño, transformar al padre, ese padre que está ahí, ¿viste? No se exige, que las cosas, que las creencias, qué sé yo, para lograr caminar de una manera más saludable la vida, siendo un adulto más sano y más presente. Así que bueno, los primeros 7 encuentros trabajamos el niño, trabajamos las heridas, desde la meditación, desde el movimiento, desde escritura creativa. Bueno, dentro de cómo yo me fui formando, cada sesión va también teniendo su diferente mirada. La segunda etapa, que son 7 encuentros más, trabajamos el padre para poder transformar a ese padre que realmente es crítico, ¿viste? Como decíamos recién, que juzga, que viene de sus creencias limitantes, para que encuentre sus creencias habilitantes, ¿no? Que empiece a tener una mirada diferente, o que se empiece en algún punto a cuestionar esas creencias. Che, ¿será que no está un poco obsoleto ya esto? Que debería tener una mirada, ¿no? Y bueno, los últimos 7 encuentros son para ir hacia ese adulto sano. Así que estoy muy ilusionada con ¿Eso lo creaste vos? Lo creé yo, me fue llevando un tiempo, recopilar información, darle la forma, es como mi hijo, digamos. Qué bueno, sí, buenísimo. Sí. Bueno, y otra, si nos querés dar la dirección del espacio, si nos querés dejar las redes sociales. El espacio está ubicado en Carlos Leumann 2351, aquí en barrio Esmeralda Este. Están todos invitados a practicar yoga o a realizar lo que quieran. Y mis redes en Instagram, florecer con s.es.bienestar. Muy bien.
Y Facebook, no te... Y Facebook, Maylin Poeto, de larga doble T. Muy bien. Bueno, no queda nada más que agradecerte. Gracias. Y nos encontramos la semana que viene en el espacio, practicando juntos en el espacio. Namaste, muchas gracias. Muchas gracias.